¿Pueden ver la presentación? Sí, Sí, sí la vemos. metodología de la investigación. Ok, vamos a ver. Vamos a empezar desde cero. O sea que ahorita hagan de cuenta que no tienen ustedes, pues absolutamente nada, ¿verdad? Lo que vamos a hacer, o lo que vamos a tratar a ver, permítanme. Lo que vamos a tratar de hacer es, pues, tratar de ir sacando poco a poco el proyecto, ¿no? En este caso el proyecto pues es el protocolo, que es lo primero que van a hacer. De hecho, estas son las etapas de la investigación, ¿no? Empezamos primero con el protocolo de investigación a través de la planificación de la investigación, ¿verdad? La ejecución, que sería el trabajo de campo, y la publicación a través de la integración de la tesis en el cartel, un congreso, en internet, lo publican en alguna revista, etcétera, etcétera. Creo que esta primera etapa, pueden ver mi cursor, ¿verdad? La planificación, sí, así es, doctor. La planificación tendría que ver con el primer año, la ejecución tendría que ver con el segundo año y la publicación con el tercer año. Así es que vamos a centrar en esta primera etapa, que es el protocolo de investigación, la primera parte, ¿verdad? Que es lo que quieren investigar. Lo primero que hay que hacer es definir qué es lo que van a investigar. ¿Qué quieren investigar? Bueno, al menos el doctor Díaz ya tiene la idea de que creo que es enfermedad vascular cerebral, ¿verdad? Usted, doctora, sí. Pues diabetes. La doctora Janet, no sé si nos escuchará. ¿Será que la doctora Janet nos escuche? ¿Quién sabe? Sí, ¿verdad? sí. Hola, doctor. Perfecto. Hola, doctor. Ya. Perfecto. Bueno, lo primero entonces que tienen que hacer es que investigar. Pero para eso tendrían que ver el nivel en el que ustedes van a investigar. O sea, el aspecto, por así decirlo. Cuando se trata de las bases moleculares, bioquímicas o celulares de la enfermedad, es una investigación básica o preclínica. ¿De acuerdo? Cuando quieren ustedes investigar lo que es prevención, diagnóstico, tratamiento de la enfermedad, pues se trata de una investigación clínica. Y cuando se trata de aspectos de salud pública, servicios de salud pública, pues se trata de una investigación epidemiológica, ¿verdad? Permítanme tantito, que creo que entró alguien. La doctora Janet, ya le puedo ver. Doctora Medina. ¿La doctora Medina? Ok. Sí. Sí. Hola. Perfecto, doctora. Qué bueno que ya están. Hola, doctor. Creo que ya están todos. No, falta uno, ¿verdad? Bueno. Falta el doctor Cinesio y la doctora Janet. Perfecto. Bueno, vamos a continuar. Cuando estos aspectos, lo que son la investigación básica o preclínica, la investigación clínica y la investigación epidemiológica, tendría que ver, pues, con el nivel que quieren ustedes investigar. Por ejemplo, en el caso del doctor que quiere investigar enfermedad vascular cerebral, pues las bases moleculares, bioquímicas y celulares de la enfermedad, pues tendrían que hacerse en un laboratorio, ¿verdad? Por ejemplo, sustancias inflamatorias presentes en el evento vascular cerebral agudo, ¿no? O daño tisular inducido por marcadores o por sustancias inflamatorias durante el evento o durante la hipoxia, etcétera, etcétera, ¿no? En el aspecto de la prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, ya tiene que ver con la investigación clínica, entonces tendrían que investigar sobre los aspectos, síntomas, por ejemplo, ¿no? Por aspectos de diagnóstico, de tratamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es un poco más difícil también de investigar al nivel que estamos nosotros. Ustedes están en una unidad médica pequeña, regularmente la población que ustedes atienden tendría que ser la población blanco de su investigación, no hay de otra, a menos así lo señala la normativa. Entonces, investigación clínica sería un poco difícil. Es factible, es posible, pero es difícil. Investigación básica definitivamente no, porque tendría que hacerse en un laboratorio. Y lo que casi siempre hacemos es investigación epidemiológica, que tiene que ver con salud pública y servicios de salud. Por ejemplo, en el caso de enfermedad vascular cerebral, sería, por ejemplo, alguna prevalencia de depresión en el cónyuge de un paciente con enfermedad vascular cerebral, ¿no? O aspectos de la familia o
disfunción familiar en el entorno de un paciente con enfermedad vascular cerebral, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el enfoque tendría que ser un poco más sencillo, más abierto. Y también otro aspecto que pueden investigar es sobre la implementación de programas o procesos de trabajo. Esto tiene que ver con la investigación operativa o con educación médica o educación a pacientes, que tiene que ver con la investigación educativa. Esto de la investigación educativa pues sí se califica muy bien, ¿no? Porque son aspectos prioritarios dentro del instituto, pero sí es un poco complicado, ¿no? Hacer algo sobre esta situación. Más adelante les voy a decir más o menos qué pueden hacer respecto a esto, ¿no? Doctor Osman, Sí. yo, el tema que tenía pensado es, no sé, algo así como perfil epidemiológico de pacientes diabéticos tipo 2 en la UEF 35. Tendría que ver con esto, de aquí arriba, salud pública y servicios de salud, es factible, sí. Pero a lo mejor hay que definirlo un poco más, pero ahorita les voy a decir por qué. ¿De acuerdo? Ok. Bueno. Bueno, por ejemplo, aquí les muestro unos aspectos, unas investigaciones, digamos, unos artículos para que más o menos vayan viendo cómo pudieran ser estos niveles. Por ejemplo, este estudio es bronquiolitis viral, está asociado con la expresión, alteraciones de la expresión genética de citoquinas y el estatus de activación de linfocitos. Obviamente, esto suena como una investigación básica o preclínica, ¿no? Validación de instrumentos de salida para bronquiolitis, pues obviamente esto tiene que ver con investigación clínica, ¿verdad? Efectos terapéuticos del Ventolin contra solución salina para la bronquiolitis aguda en niños, pues esto tiene que ver con investigación clínica. Si se dan cuenta, es pura bronquiolitis, pero son aspectos diferentes de la bronquiolitis, ¿verdad? Factores de riesgo más prevalentes en bronquiolitis por virus de sincicial respiratorio en niños de 0 a 24 meses, en un estudio estacional en 2 hospitales, por ejemplo. Esto lo puede hacer la doctora, usted que quiera hacer diabetes, por ejemplo, pudiera ser un aspecto parecido a ¿no? Más o menos, por ejemplo, como prevalencia de factores de riesgo en pacientes con diabetes o algún aspecto de los diabéticos que le interese investigar y lo puede poner acá, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Parecido a este. Ajá. Este estudio es un estudio de investigación epidemiológica, ¿verdad? Ajá. Por ejemplo, es el manejo de la bronquiolitis en salas de emergencia, análisis y variabilidad de un proyecto. Esto tiene que ver con la implementación de programas. Ustedes pueden hacer un programa e implementarlo dentro de su clínica y esto también es motivo de investigación, por supuesto, ¿verdad? Esta es una investigación operativa y también pueden hacer, por ejemplo, un estudio sobre educación multifacética para implementar manejo en bronquiolitis aguda, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden hacer una actividad educativa y evaluar el impacto de esta intervención educativa dentro de sus pacientes, ¿no? Obviamente es una investigación educativa, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes tienen que definir antes que nada, ¿verdad? Ustedes ya tienen más o menos qué quieren. Sí, y lo que tienen que definir finalmente es cómo lo van a abordar, ¿no? Más o menos el nivel en que ustedes van a abordar su investigación. Si tiene que ver con educación, si tiene que ver con implementación de programas, si tiene que ver con la clínica o epidemiología. Básicamente porque aspectos preclínicos no los podemos hacer, al menos, pues al menos en este hospital. Lo digo en este medio no. ¿De acuerdo? Bueno. ¿De dónde van a obtener entonces la inspiración? Bien. Antes que nada, lo que tienen que hacer es identificar un problema dentro de su comunidad, ¿no? Con sus pacientes, un problema en la población que ustedes atienden. Tienen que preguntarse cómo pueden solucionar ese problema, ¿de acuerdo?
Por ejemplo, usted, doctora, algún aspecto de la diabetes que le haya llamado la atención, algún problema dentro del grupo de diabéticos que le haya llamado la atención. Usted, doctor Díaz, por ejemplo, este, algún aspecto de la familia, ¿no? Del entorno de los pacientes con enfermedad cerebrovascular que le haya interesado o algún problema que usted haya identificado. El problema puede ser real o puede ser desde el punto de vista cognitivo en relación a ustedes, por ejemplo, que tengan dudas respecto al manejo o algún aspecto educativo a los pacientes, etcétera, etcétera, ¿no? Ya sea suyo o de la ciencia misma, ¿no? Un pequeño agujero dentro de la ciencia o se trata de dudas de ustedes, ¿no? A lo mejor son ustedes los que tienen la duda, ¿no? Entonces, primero tendrían que identificar cómo puedo solucionar este problema. Para eso, entonces, tendrían que revisar la literatura o preguntar a expertos. Si han resuelto ustedes la duda que antes tenían, pues entonces lo que les faltaba era estudiar, simplemente. Porque la duda que ustedes tenían ya está resuelta, nada más que no la habían leído, ¿cierto? En cambio, si no es así, entonces ya tienen su proyecto, ¿de acuerdo? Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, ustedes han notado y todos hemos notado que hay un incremento de las infecciones respiratorias en niños menores de 2 años. Todos lo hemos notado, ¿verdad? Por ejemplo, en urgencias, etcétera, etcétera. Más o menos en noviembre, diciembre empezamos a ver un incremento de los pequeños menores de 2 años que llegan a urgencias o a sus clínicas que tienen infecciones respiratorias, ¿no? Entonces, ustedes se preguntan, pues debe haber algo para prevenir, ¿no? Esta situación. Entonces, se les ocurre una solución que está dentro de su alcance. ¿Podría el uso sistemático de un cubrebocas en las madres prevenir el contagio a los niños pequeños? ¿No? Es legítima la duda, ¿cierto? Bueno, entonces revisen la literatura, ¿no? Indaguen en fuentes bibliográficas, pregunten a colegas, pregunten a expertos para ver si saben algo respecto a los cubrebocas o no, ¿verdad? Y pues a lo mejor ustedes se van a dar cuenta de que hay algunos artículos, en este caso, por ejemplo, les puse el título de una revisión sistemática respecto a la efectividad de la protección personal para reducir la pandemia sobre influenza, la transmisión de influenza, que ocurrió en el 2017 o así, ¿no? Es una revisión sistemática y precisamente esta revisión sistemática no resuelve mi duda porque de hecho ellos concluyen de que usar mascarilla, usar cubrebocas definitivamente no sirve. Sin embargo, sé muy bien, porque lo he visto en noticias, al menos con el coronavirus, de que la CDC, CDA, están recomendando el uso de cubrebocas, ¿cierto? Cierto. Entonces, no es que me falte estudiar. Aquí sí encontramos un legítimo agujero, eso del conocimiento. ¿De acuerdo? Entonces, ya tengo el proyecto de investigación, ¿verdad? Y este proyecto de investigación, entonces, voy a elaborar una pregunta de investigación que puede ser esta. ¿El uso sistemático de cubrebocas dentro del entorno familiar y escolar disminuye la incidencia de infecciones respiratorias? Está más o menos planteado, muy específico, es un aspecto bien claro y creo que está denotado qué es lo que voy a estudiar. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo un pequeño problema que puedo revisar. En este caso lo que puedo hacer es, en un entorno perfecto, puedo invitar a un grupo de mamás y compararla con otro grupo de mamás también que no usen. Un grupo va a usar cubrebocas, otro grupo no lo va a hacer, ¿verdad? En cuando tengan alguna infección dentro de la familia y así voy a ver después de cierto tiempo, 3, 4 meses de seguimiento, si se reducen las infecciones respiratorias en los menores de 2 años, por ejemplo. ¿De acuerdo? Tengo que ser muy específico en qué grupo quiero investigar. En este caso, quiero investigar a los niños menores de 2 años. ¿Por qué los niños menores de 2 años? Porque ellos no tienen por qué enfermarse porque no andan en la calle. ¿De dónde obtienen la infección los niños menores de 2 años? De mamá y papá o de los hermanos. Entonces, quiero investigar si usando cubrebocas estas personas, los niños menores de 2 años se dejan de enfermar. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta, el modo de cómo yo llegué a este pequeño proyecto de investigación es como ustedes tienen que realizar
su secuencia de pensamientos para que al final ustedes obtengan una pregunta de investigación válida y sobre todo interesante. Por cierto, este proyecto que les digo del uso sistemático de cubrebocas, pues es un buen tema, pero creo que ahorita no, ¿verdad? Porque estamos en epidemia, ¿verdad? Otra manera de inspirarse es leer. Ustedes lean, sin saber qué es lo que van a investigar, sin tener un tema específico. En este caso, en el ejemplo anterior, hagan en cuenta que pues yo vi en mi clínica un problema específico, que en este caso son infecciones respiratorias en el niño menor de 2 años. Pero igual y puedo empezar a leer y leer y leer, o ver la televisión, o ver internet, y ver qué leo y qué cae en mis manos, ¿no? Alguna cosa de estas puede parecer interesante para solucionar algún problema de mi comunidad, ¿no? Y entonces tengo que preguntarme si es aplicable a mi población. Si la respuesta es no, pues entonces tendré que leer otra cosa, ¿no? Pero si la respuesta es sí, entonces ya tengo proyecto de investigación. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, de pronto alguna vez, y esto es real, porque alguna vez así fue, leí un artículo que se llamaba Asociación de Encefalopatía Aguda Tóxica con lichi, ¿verdad? En una comunidad de la India en el 2014, un estudio de casos y controles. No sé si ustedes han oído hablar de que los lichis pueden producir encefalopatía tóxica aguda. Sí, ¿No? sí lo escuchamos. Bueno, yo sí lo escuché. Este artículo salió en el 2017 y cayó en mis manos así de pronto. Entonces, leyendo el artículo, pues me doy cuenta de que en realidad es porque los lichis tienen una sustancia que se llama hipoglicina, que produce hipoglicemia en los niños, ¿verdad? Y pues me sonó interesante, ¿verdad? Y luego me leí otro artículo un año después que se llama lichi, así se llama, ¿verdad? Esa es la especie, parece ser lichi o algo así. Efecto hepatoprotector y dislipidemia inducida por una dieta hipercolesterolémica. ¿Ah? Bueno, leyendo este artículo me doy cuenta de que unos investigadores le dieron lichi a unas ratas y parece ser que el lichi tiene un efecto protector, más bien incluyendo los lípidos en ratas, ¿no? Entonces, ya tengo dos cosas que revisé en la literatura que no tienen nada que ver con, pues, simplemente cayeron en mis manos, que son dos conceptos, que son que los lichis producen hipoglicemia y disminuyen los lípidos en las ratas. Entonces, si yo asocio esta lectura a problemas que he visto en mi comunidad, por ejemplo, de que tengo muchos diabéticos y dislipidémicos descontrolados, me pregunto si es aplicable a mi población. Resulta que mi población consume mucho lichi, entonces me puedo preguntar entonces, ¿verdad? Pues más bien me puedo decir a mí mismo que sí es aplicable a mi población, y entonces ya tengo un proyecto de investigación que puede ser por ejemplo. El consumo de lichi se asocia a mejor control de lípidos y glicemia en diabéticos descontrolados, ¿no? Digo, porque pues igual y si le damos o me encuentro con algunos diabéticos que consumen lichi por cuenta propia, les puedo medir los niveles de lípidos, de glucosa durante la temporada de lichi y fuera de la temporada de lichi, y puedo comparar estos resultados y definir si efectivamente el lichi tiene influencia sobre los niveles de séricos de lípidos o de glucosa. ¿De acuerdo? Entonces, estas dos son maneras de que yo voy a encontrar por así decirlo, una inspiración, ¿no? Y definir perfectamente bien mi pregunta de investigación. Que finalmente lo que he estado haciendo es una pregunta de investigación. Pero antes de seguir, debo cuestionarme si el proyecto es aplicable, si aporta conocimiento y si vale la pena. En los casos anteriores que les expliqué, parece ser que sí es aplicable, ¿no? De alguna manera. Es difícil, pero es aplicable. Sí aporta conocimiento y creo que sí vale la pena. Entonces, cuando ustedes tengan un trabajo de investigación o una idea de investigación, pregúntense primero estas tres situaciones de si es aplicable, si aporta conocimiento y si vale la pena. ¿De acuerdo?
Bueno, muy bien. Al final ya tenemos un estado basal del fenómeno que voy a investigar, ya lo definí bien, que es mi pregunta de investigación. De aquí va a surgir entonces el objetivo de la investigación y finalmente el diseño de la investigación, ¿verdad? En la primera etapa, aquí, en la pregunta de investigación, pues es cuál es mi problema y voy a entonces investigar un poquito de referencias bibliográficas para hacer mi marco teórico. Aquí es definir qué es lo que quiero obtener de la investigación, cuál va a ser mi hipótesis, cuáles podrían ser mis conclusiones y finalmente cómo lo voy a hacer, el diseño. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí, no sé si tengan dudas o preguntas. ¿Puede pasar la diapositiva anterior, porfa? ¿Esta? Anterior, a esa, porfis. ¿Esta? O Sí, esa está bien, gracias. ok. Ya, listo. Bueno, si quieren no escriban esta presentación, la estoy grabando, entonces posiblemente la suba allí. Si no sale grabada, entonces les puedo facilitar las diapositivas, ¿de acuerdo? Bueno, Okay. ya más o menos he definido mi tema de investigación, ¿de acuerdo? Más o menos tengo una idea muy definida y muy clara de lo que quiero investigar. Más o menos ya tengo, por así decirlo, una pregunta de investigación bien definida. ¿Qué enfoque le voy a dar? Es la segunda cosa que quiero definir porque dependiendo del enfoque viene lo que es pues la relevancia primero y la factibilidad segundo, ¿no? Si lo voy a poder realizar o no. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, para eso necesito saber que hay dos enfoques de investigación, que es una cuantitativa y una cualitativa, ¿de acuerdo? Las diferencias son estas. La cuantitativa básicamente es objetiva y la cualitativa es muy subjetiva, ¿de acuerdo? En la cuantitativa, pues es predecible y muy estructurada, es muy rígida de hecho. En cambio, la cualitativa es muy abierta, es flexible y se adapta continuamente conforme yo avanzo con la investigación. En la cuantitativa yo uso un razonamiento deductivo y en cambio en la cualitativa un razonamiento inductivo. Y en la cuantitativa tengo una interpretación independiente del investigador. O sea, ustedes pueden pensar que el ICH no funciona y obtener resultados con respecto a que sí funciona. Y no tiene nada que ver con lo que ustedes crean o lo que ustedes no crean. En cambio, la investigación cualitativa sí tiene mucho que ver con la interpretación del investigador, porque depende de sus creencias y de sus valores. ¿De acuerdo? La investigación cualitativa es muy difícil, ¿verdad? La cuantitativa se centra en un problema muy concreto. Tienen ustedes un marco teórico, tienen una hipótesis que sí tiene que ver con la creencia de ustedes y finalmente observan el fenómeno, recolectando datos, analizando estadísticamente y obtienen una realidad. ¿De acuerdo? Si lo que ustedes creen tiene que ver con la realidad, entonces la hipótesis se acepta. En cambio, si difiere la realidad con respecto a lo que ustedes creían, entonces la hipótesis se rechaza. La cualitativa, en cambio, sí parte de un problema muy concreto, pero lo que hace es observar un fenómeno, recolectar datos que no son numéricos, solamente observaciones que ustedes realizan, que tienen que ver con sus valores y sus creencias. Ustedes hacen una interpretación de lo que están observando, que tiene mucho que ver con lo que ustedes creen que es, y al final, las hipótesis, pues, se afinan en base a lo que ustedes observaron y en base a lo que ustedes han leído y lo que ustedes creen, ¿verdad? Y en base a lo que ustedes interpretan, pero al final los resultados no son tan específicos como en la investigación cuantitativa. La cualitativa es básicamente muy subjetiva, es propia de la psicología, y la investigación cuantitativa es muy objetiva y muy específica y es propia de la medicina. ¿De acuerdo? No es lo mismo observar una conducta que medir la conducta. ¿De acuerdo?
Bueno, es básicamente esto, no es tan importante. Aquí lo que tratamos de representar es la secuencia de acciones que van a ustedes a realizar en una investigación cuantitativa. Plantear un problema, marco teórico, hipótesis, desarrollan el diseño, seleccionan la muestra, recolectan datos, analizan los datos y reportan sus resultados. Básicamente la investigación cuantitativa es muy recta y no admite salirse del camino. En cambio, la investigación cualitativa va cambiando conforme ustedes se adentran a la investigación de campo y conforme revisan ustedes las referencias o la bibliografía, ¿de acuerdo? Conforme van recolectando datos, también va cambiando. Básicamente, observar, describir y leer de nueva cuenta. Observar, describir y leer de nueva cuenta. Esa es la investigación cualitativa, ¿de acuerdo? Bueno, los diseños de investigación cualitativa son básicamente dos. Los descriptivos son estos y los interpretativos, que son estos. Los descriptivos son todos estos y los interpretativos son todos estos. ¿De acuerdo? Les voy a enseñar unos ejemplos de cómo son. Por ejemplo, un estudio descriptivo de tipo etnográfico. Básicamente lo que hay que hacer es estudiar a un grupo de personas muy específica y que tiene que ver con la cultura, las ideas, las creencias, etcétera. ¿De acuerdo? Dos ejemplos son estos. Diagnósticos y tratamientos frecuentes de los médicos tradicionales. ¿De acuerdo? Otro ejemplo son prácticas de salud de las parteras rurales. Bueno, si se dan cuenta aquí, lo que hace el investigador solamente es describir, ¿verdad? En este caso de los diagnósticos y tratamientos, lo que hace es describir los diagnósticos y tratamientos más frecuentes de los médicos tradicionales o describir cómo actúan las parteras rurales en la comunidad. Estos dos trabajos existen, de hecho, y son totalmente válidos hacerlos en sus comunidades. El enfoque sería un enfoque cualitativo con un diseño descriptivo de tipo etnográfico. ¿De acuerdo? Es relativamente sencillo, pero es muy complicado narrar toda esta situación para que tenga interés, porque de otra manera realmente pues no sería muy interesante, que digamos, ¿no? Por ejemplo, los diseños descriptivos de tipo narrativo o biográfico tienen que ver con ya sea con una persona o con un grupo de personas, o tiene que ver con hechos, experiencias y opiniones. Por ejemplo, dos ejemplos de este tipo de investigación pudiera ser cómo vive su sexualidad una sobreviviente de mastectomía radical por cáncer de mama. Lo que pueden hacer ustedes es tomar a una señora con cáncer de mama, o por ejemplo en el caso que nos comentaba el doctor, no recuerdo el nombre del doctor, ya no lo veo aquí. Doctor Díaz. El doctor Díaz, que quería hacer algo sobre enfermedad renal, enfermedad cerebrovascular, pudiera ser un diseño descriptivo de tipo narrativo, tomando, por ejemplo, a una familia y describir lo que ellos viven, ¿verdad? Cómo conviven desde una perspectiva cualitativa, ¿no? Y pudiera ser una tesis cualitativa respecto a cómo se ha disgregado, por ejemplo, la familia, cómo es que cómo viven o sobreviven después de que, por ejemplo, en este caso, el que llevaba el dinero a la casa, finalmente ya no puede hacerlo, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿no? Doctor Sinesio levantó la mano. Doctor Sinesio, no sé si tiene alguna duda. Es que no me funciona completamente la aplicación, estoy batallando mucho. Pero sí nos puede ver y nos puede escuchar. Sí lo escucho perfectamente, doctor. Bueno, lo que podemos hacer es que sí, nos va siguiendo
Y después pueden mandarme sus dudas por correo electrónico o que como quiera voy a tratar de que esta presentación subirla a YouTube. ¿De acuerdo? Ok, muchas gracias. Bueno, por ejemplo, vida y obra de la madre de un adolescente con secuelas profundas de asfixia, por ejemplo, ¿no? Esta pequeño, esto lo leí alguna vez, no se llama así, pero no recordaba yo el título, pero lo puse porque me pareció una descripción extraordinaria de una mamá que tenía un bebé, un niño, bueno, ya un adolescente de 15 años, con prácticamente en estado vegetativo, y cómo esta señora vivía esta situación con su niño, ¿verdad? Era una descripción, pues, hasta poética, ¿no? De su vida y tomando algunos fragmentos que ella misma narraba y decía, etcétera, etcétera, ¿no? Este es un diseño descriptivo de tipo narrativo biográfico. Otro estudio descriptivo de tipo fenomenológico tiene que ver con fenómenos sociales. Por ejemplo, acoso escolar desde la perspectiva del acosador, maltrato obstétrico desde la perspectiva de las pacientes, ¿no? Ir recopilando opiniones de los niños acosados o de las embarazadas que han sido maltratadas e ir planteando estas opiniones en un trabajo, ¿verdad? Este pudiera ser otro estudio. Este diseño descriptivo de tipo investigación-acción tiene que ver con que el investigador obviamente colabora con el grupo a resolver su propio problema. En este caso, el investigador se adentra, por ejemplo, en el caso del doctor Díaz, por ejemplo, que quiere involucrarse con esta familia que observó que tiene problemas con el manejo de un paciente que tiene secuelas de enfermedad cerebrovascular, ¿verdad? Y él mismo narra lo que vive en la familia y además cómo él interviene para resolver sus problemas, ¿no? La eficiencia médica frente al diagnóstico oportuno de complicaciones de diabetes e implementación de un modelo de atención integral, puede ser un título. Principales factores opositores de la lactancia materna exclusiva y su erradicación a través de la educación participativa. Pueden ser otros títulos que sugieren un diseño descriptivo de investigación acción. ¿De acuerdo? Otro diseño descriptivo, en este caso es de diseño documental, tiene que ver con la revisión de libros, revistas, periódicos, etcétera, etcétera. Y son básicamente, por ejemplo, historia de la UMF número 3, ¿no? O en el caso de ustedes, ¿no? Algo, a lo mejor aspectos sociales en la fundación de la clínica tanto, etcétera, etcétera, a través de revisiones históricas, de revistas, registros, etcétera, etcétera, ¿no? O también metasíntesis de sugerencias, ¿verdad? Metasíntesis de sugerencias de mejora expresadas por los pacientes de la clínica 3 o análisis de opiniones en foros de discusión, en algún diplomado, etcétera, etcétera, ¿no? Los diseños interpretativos de tipo teoría fundamentada son otro tipo de investigación cualitativa, un poquito más complicada, ¿verdad? Aquí lo que hay que hacer es ya tener un aspecto, un conocimiento más amplio, porque hay que generar algunas teorías y esto ya implica un poquito más de conocimiento de algún aspecto, ¿verdad? Esto no se lo recomiendo. Yo creo que esto ya es para... Y alguna situación, perdón, algún diseño de tipo inducción analítica, como factores asociados al desapego al ejercicio, que condicionan recidiva y recuperación del peso perdido en pacientes obesos, por ejemplo, entrevistando a pacientes obesos que han intentado hacer ejercicio y que lo han abandonado. Ustedes les van a preguntar y van a interpretar sus opiniones respecto a por qué dejaron el ejercicio y lo van a narrar de manera cualitativa. Eso también puede ser otra tesis. Bueno, este básicamente es el enfoque cualitativo, ¿no? Es el preferido por historiadores, psicólogos, enfermeras, y casi no hay trabajo. Si ustedes revisan el PubMed o alguna base de datos, no van a encontrar muchos artículos
que tengan este corte, un corte cualitativo. Es muy sencillo si dominas bien la técnica, pero si no la dominas, te puede meter en muchos problemas. Requiere mucho de revisar lo que encuentres, artículos y demás cuestiones, porque es lo que va a enriquecer el trabajo de investigación. Tesis de este tipo prácticamente no hay. Así que, bueno, ya ustedes decidirían si quieren hacer un corte cualitativo de sus ideas. ¿De acuerdo? Hasta aquí, preguntas. Todo está viendo. Vamos a revisar lo que sí van a encontrar mucho, que son los diseños de investigación cuantitativa. Son los preferidos por médicos, bioquímicos y todos los científicos que se dedican a la investigación básica. ¿De acuerdo? La investigación cuantitativa, pues básicamente lo que hace es estadísticas, a diferencia del anterior. El anterior no aplica estadísticas. El diseño cualitativo, la principal diferencia es que no aplica estadísticas. En cambio, la investigación cuantitativa sí aplica estadísticas, así es que ustedes tendrían que, pues, dominar metodología estadística o, pues, apoyarse en alguien que tenga experiencia en cálculos estadísticos. ¿De acuerdo? Básicamente, creo que hay mucho ruido de fondo. No sé si puedan apagar el micrófono y solamente prenderlo cuando vayan a hacer preguntas, ¿verdad? Hay un apartado en sus pantallitas pequeñas o abajo en el panel de controles en donde dice apagar micrófono. Abajo a la izquierda hay un icono de micrófono y ahí pueden apagarlo. ¿Todos lo apagamos, Doc? Pueden apagarlo y cuando tengan preguntas lo prenden, ¿verdad? Ah, ok. Porque hay mucho ruido de fondo. No sé si ustedes lo alcancen a escuchar. No. Bueno, yo no. Bueno, yo sí escucho mucho ruido de fondo. De hecho, los estoy escuchando a todos ustedes juntos. Entonces, como que es un poquito... Yo también escucho mucho ruido. ¿Verdad que sí, doctora? Bueno, vamos a continuar. El diseño cuantitativo... Le voy a poner mute. Ok. Cuando tengan alguna pregunta, me pueden interrumpir, levantan la manita. Hay un icono de manita ahí abajo también, ¿verdad? Pueden hacerle clic ahí y yo aquí voy a ver que están levantando la mano. ¿De acuerdo? Los ¿En reacciones? ¿Cómo? ¿En reacciones? No, al ladito de reacciones hay una manita que dice levantar la mano, ¿no? Sí. No, esa es una reacción, esa es que me estás aplaudiendo. Ah, ya. Ya la vi. Es como el Face, ¿no? Sí, hay un apartado ahí que dice levantar la mano y bueno, ya cuando yo vea que están levantando la mano, ustedes prendan el micrófono y me interrumpen, ¿de acuerdo? Así es. Bueno, vamos a continuar. Diseño de investigación cuantitativa. Aquí presten mucha atención porque creo yo, al final, van a hacer ustedes una investigación cuantitativa porque es la que todos dominamos. Entonces es más sencilla porque la dominamos. ¿De acuerdo? Básicamente, los estudios cuantitativos se dividen en observacionales y experimentales. Los observacionales son transversales, de corte, casos y controles y de prueba diagnóstica. Y los experimentales son ensayos clínicos y cuasi experimentos. ¿De acuerdo? Lo que tienen ustedes que tomar en cuenta es que en una población ustedes van o pueden ustedes realizar una maniobra o efecto que finalmente va a tener un desenlace en el caso de los experimentos o cuasi experimentos. Pero cuando no van a hacer un experimento o cuasi experimento y por el contrario solamente van a hacer un diseño observacional más no experimental, la maniobra o efecto más bien tiene que ver con un agente externo y con la observación de ustedes y ustedes van a ser los que van a recopilar los datos. Los diseños de investigación cuantitativa, entonces, pueden ser según la manipulación en observacionales o experimentales. Observacional, si ustedes no hacen absolutamente nada y solo recopilan datos. Y experimental, si ustedes van a hacer una intervención. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si van a sacar prevalencia de diabetes, simplemente van a contar los diabéticos y no les van a hacer ustedes absolutamente nada. En cambio, si ustedes lo que van a hacer es
diabéticos que responden al tratamiento con insulina tal, entonces ahí sí es una maniobra experimental. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes se quedan solitos y calladitos, observando y contando, es observacional, pero si ustedes van a intervenir haciendo una intervención educativa, un tratamiento o algo, entonces es experimental. Según la finalidad, puede ser descriptivo si solo tienen un grupo de investigación y comparativo si tienen dos grupos que van a comparar entre sí. ¿De acuerdo? Según el desarrollo temporal, va a ser longitudinal si van a ser diversas mediciones u observaciones en un determinado lapso de tiempo. En cambio, va a ser transversal si solamente van a medir y van a recopilar datos en una sola intención en un determinado lapso de tiempo. Por ejemplo, si van a ustedes a hacer, por ejemplo, prevalencia de hiperglicemia en recién nacidos de término, ¿no? Pues solamente van a medir una vez la glicemia, ¿verdad? En un grupo de recién nacidos de término. Puede ser recién nacidos de término que nacieron de enero a diciembre del 2020, por ejemplo. Bueno, a cada niño le van a hacer solo una medición de glicemia, entonces es un estudio transversal. En cambio, si ustedes lo que van a hacer son diversas mediciones, por ejemplo, curva de glucosa en recién nacidos dentro de sus primeras 24 horas, por ejemplo. Ustedes van a tomar glucosa al minuto 0, a la hora 0, a las 8, 16 y 24 horas de cada recién nacido. Entonces, es un estudio longitudinal. La van a hacer en cada niño por 24 horas, 3 mediciones. O, por ejemplo, lo que pueden hacer es, por ejemplo, prevalencia de hiperglicemia en niños, en niños durante su crecimiento, por ejemplo. Les van a tomar glicemia al año, a los 2 años, a los 3 años, a los 4 años. Y en ese caso, pues obviamente van a hacer varias mediciones. Entonces se trata de un estudio longitudinal. Y según la orientación, es decir, en relación al tiempo, a la línea de tiempo, pueden ser prospectivos o retrospectivos, dependiendo del desenlace, ¿no? En este caso, el desenlace lo puse aquí. Si el desenlace ya ocurrió, es retrospectivo. Y si el desenlace no ha ocurrido y lo van a esperar, entonces es un estudio prospectivo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces les dije que hay dos diseños. Diseños de tipo observacional y diseño de tipo experimental. Y en este caso vamos a ver el diseño transversal o de prevalencia. El diseño de transversal o prevalencia, les voy a explicar primero qué es este. Ustedes van a tomar una población y van a delimitar, por ejemplo, aquellos que tienen una determinada enfermedad de los que no tienen la enfermedad dentro de esa población y solo van a contar, por ejemplo, a los pacientes con una enfermedad dentro de la población. Entonces, lo único que van a hacer es describir una o dos variables en un grupo, en un determinado tiempo, en un solo grupo nada más, sin establecer causas ni riesgos. ¿De acuerdo? Por eso este estudio es, según la manipulación, observacional. Puede ser descriptivo o comparativo porque pueden hacer una comparación con dos grupos. Es transversal porque solo van a hacer una medición y una observación. Y es retrospectivo porque lo van a hacer cuando ya ocurrió el evento. En este caso, la enfermedad ya ocurrió, por lo tanto es retrospectivo. Lo que van a hacer es contar cuántos enfermos son, por ejemplo, o por ejemplo, contar si es un grupo, por ejemplo, prevalencia de diabetes en un grupo de obesos, ¿no? O por ejemplo, pueden usar dos grupos, por ejemplo, un grupo de obesos y no obesos y contar la prevalencia de diabéticos en un grupo y en otro grupo. Por ejemplo, comparación de la prevalencia de diabetes en grupo de obesos y no obesos. Ejemplos, por ejemplo, son estos. Prevalencia de trastorno depresivo en mujeres que sufren maltrato, ¿no?
Otro también puede ser factores asociados al abandono del tratamiento en pacientes diabéticos. Si se dan cuenta, solamente son estudios que van a describir nada más una variable, en este caso, por ejemplo, prevalencia de trastornos depresivos, la variable es depresión, en un grupo determinado, que en este caso son mujeres que sufren maltrato. Es retrospectivo porque el maltrato ya ocurrió, ¿no? Si no hubiera ocurrido, pues, ¿no? Y de hecho la depresión también ya ocurrió, entonces es retrospectivo, ¿de acuerdo? Otro de tipo de diseño observacional son los estudios de cortes o de seguimiento. Déjenme explicarles primero qué es un estudio de corte o de seguimiento. Miren, ustedes aquí necesariamente cuando vayan a hacer un estudio de cortes van a requerir dos grupos, porque en este caso es comparativo. Un grupo que tiene la exposición a un factor determinado y otro que no la tiene. Ustedes van a empezar el estudio aquí, antes de que ocurra la enfermedad, pero lo que van a seguir a lo largo del tiempo es la exposición. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes empiezan aquí y van a ver aquí a los pacientes que fueron expuestos y a los que no fueron expuestos y los van a seguir a lo largo del tiempo hasta que enfermen. Una vez que hayan enfermado, ustedes van a determinar cuántos enfermos y no enfermos hay en el grupo con exposición y en el grupo de sin exposición. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta, son dos mediciones, una antes y una después de la enfermedad. Y lo que van a seguir es la exposición de riesgos. Ejemplos, por ejemplo, de este tipo de estudios son reactividad cardiovascular inducida por estrés en obesos, ¿no? Aquí lo que van a hacer, como predictor de hipertensión. Ustedes lo que van a hacer es estudiar a los obesos antes de que sean hipertensos, pero que tienen reactividad cardiovascular inducida por algún estímulo de estrés, y de ahí van a determinar cuántos desarrollan hipertensión y cuántos no desarrollan hipertensión. O, por ejemplo, este otro, que tiene que ver con el ejemplo que les di hace rato, LICHI como regulador del colesterol y triglicéridos en diabéticos. Ustedes van a ustedes a investigar la exposición a LICHI en diabéticos hasta que encuentren regulación o no regulación en su diabetes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este estudio es observacional, no es experimental. Ustedes lo que van a hacer es observar nada más. Es comparativo porque tienen dos grupos. Es longitudinal porque van a hacer dos mediciones, al menos dos mediciones, una antes de que ocurra la enfermedad y otra después de la enfermedad, y van a seguir la exposición del riesgo, y puede ser prospectivo o retrospectivo dependiendo del enfoque. De hecho, puedes hacer un estudio de corte atrás en el tiempo a través de expedientes. ¿De acuerdo? Bueno. Otro diseño observacional es el de los casos y controles. Todos estos nombres ya los han escuchado antes, ¿no? O sea, cortes, estudio transversal, casos y controles, ya los han escuchado a través de los artículos que ustedes han revisado. En este caso, los estudios de casos y controles, ustedes van a empezar el estudio aquí, a diferencia del estudio de cortes que lo empezaban aquí. La línea de tiempo va de izquierda a derecha. Entonces, ustedes van a empezar aquí. ¿Por qué aquí? Porque aquí la enfermedad ya ocurrió. Y lo que van a ustedes a seguir es la exposición antes, ¿verdad? O sea, ustedes van a separar a los enfermos en casos y no enfermos como controles y van a identificar la misma exposición, los mismos factores y determinar cuántos expuestos y no expuestos hay dentro de los casos y dentro de los controles. Y van a comparar. ¿De acuerdo? Ejemplos, por ejemplo, son hipoglicemia neonatal en mujeres con trabajo de parto prolongado o ictericia neonatal asociada a oxitocina. Y van a identificar a quienes que tienen ictericia tuvieron oxitocina y quienes no tuvieron oxitocina. Por lo tanto, este estudio es observacional, es comparativo porque usa dos grupos. Puede ser longitudinal o transversal, de hecho puedes hacer una sola medición o varias mediciones
y siempre será retrospectivo. ¿De acuerdo? Esta es la diferencia entre los dos casos, ¿no? El estudio de cortes va aquí, sujetos que todavía están sanos y ustedes van a estudiar a los que ya se enfermaron. En cambio, el de casos y controles, los sujetos ya se enfermaron y se van a ir para atrás en la historia del tiempo de estos pacientes que ya enfermaron. En cambio, aquí, ustedes van a empezar estudiando sanos hasta que se enfermen. Aquí ya se enfermaron y solamente van a ver cuántos se expusieron y cuántos no. Hay un tipo de diseño observacional que se llama de prueba diagnóstica. Básicamente es observacional, comparativo porque usa dos grupos. Es longitudinal porque vas a hacer varias mediciones en el tiempo y es retrospectivo porque la enfermedad ya ocurrió. Lo que vas a hacer entonces es comparar un estándar de oro para diagnóstico con un test experimental o un test, recién diseñado respecto al diagnóstico de una determinada enfermedad. Vas a empezar aquí tomando enfermos y sanos y aplicándoles los dos, el estándar de oro y el test a probar. Al final en el tiempo vas a definir quién está enfermo y quién no en base al estándar de oro y en base a eso identificar los positivos al test y los negativos al test en ambos grupos para identificar de esta manera la eficiencia del test en diagnosticar la enfermedad con el estándar de oro. Este tipo de estudios es un poco más complicado. Por ejemplo, eficacia de un test rápido para detección de coronavirus, por ejemplo, es un estudio de prueba diagnóstica. Obviamente el estándar de oro en este caso es la PCR, ¿verdad? Luego tenemos a los diseños experimentales. Los diseños experimentales o ensayos clínicos, eso sí, definitivamente son un poco más complicados todavía. Básicamente se hacen para probar fármacos y no los hacemos aquí. Así es que, pues básicamente, pues les voy a explicar nada más que se usan dos grupos, uno con la maniobra o con el fármaco y otro sin la maniobra o sin el fármaco. Y al final ustedes van a probar quién curó y quién no curó con respecto al fármaco. Obviamente el que dice sin maniobra tiene que ser un placebo, ¿verdad? Obviamente pues no lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero si pudieran hacerlo, si se trata de una intervención educativa para cambiar, por ejemplo, algún aspecto del paciente. Por ejemplo, el apego al tratamiento de la diabetes. Ustedes pueden hacer o diseñar una intervención educativa y aplicarla en dos grupos de diabéticos, ¿no? Y pues a uno le haces la intervención educativa, al otro no le haces la intervención educativa y mides el apego en ambos grupos y determinas si la intervención educativa es efectiva o no para mejorar el apego, ¿de acuerdo? Ese pudiera ser, por ejemplo, un tipo... Los experimentos son algo parecido, nada más que en este caso, lo que se hace es que no existe otro grupo control, o si lo existe, los pacientes no se eligieron al azar, a diferencia del experimento en el que sí se eligen al azar. Por ejemplo, ejemplos de estudios cuasi experimentales son, por ejemplo, un ensayo no aleatorizado, de tratamiento con acupuntura de la cefalea resistente a terapias convencionales o conocimientos en reanimación en personal de enfermería antes y después de una intervención educativa, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bueno, en este punto tienen que volver otra vez a cuestionar si es factible, preguntando si es estudio y si hay suficientes desenlaces. Bueno, hasta acá.